Escuelas de comunicación. Por Nicolás Ruiz y Sebastián Rodríguez. En este video hablaremos de 3 escuelas principales de comunicación, en las cuales tratan temas como la cultura y el consumo, la cultura popular, las influencias políticas y económicas sobre las personas y los efectos de la comunicación sobre el pensamiento de la sociedad. La primera de ellas es la escuela norteamericana, conformada por los llamados padres de la comunicación. Fue la primera escuela que abordó este fenómeno como una disciplina científica. En 1929, Harold Laswell, experto en ciencias políticas y psicología, la funda. La escuela norteamericana da ciertas pausas que mostraron el desarrollo de la comunicación en la sociedad y en las masas. La persona que habla, el discurso que pronuncia, la persona que escucha. Si nos fijamos, hace referencia al emisor, mensaje y receptor. A partir de esta interpretación, diversas figuras de los Estados Unidos comenzaron a desarrollar sus propios conceptos. Laswell retoma el modelo de Aristóteles interpretado por Nixon y le incorpora 2 elementos más, fruto de sus observaciones científicas. ¿Quién dice qué, en qué canal a quién, con qué efectos? Raymond Nixon, en los años 50, vuelve a tomar el esquema aristotélico modificado por Laswell y le incorpora 2 elementos más. ¿Quién dice qué, en qué canal a quién, con qué efectos, con qué, bajo con qué intenciones, condiciones? Unos estudios realizados por los seguidores de esta escuela, como los de los efectos directos de los medios sobre el receptor, realizados por el mismo Laswell en 1927 y 1930. Lo de los efectos limitados por la intervención de factores psicológicos individuales, realizados en los años de 1940 por Hovland, Lewin, Lasfer y Bergson. Los relativos a los usos y gratificaciones de los medios, realizados en los años 60 por Clapper y Cass de Fleur. Las investigaciones sobre la teoría de la fijación de la agenda pública por parte de los medios de comunicación, realizadas desde 1947 por Cohen, Cobb y Shaw. Y los relativos a la teoría de espiral del silencio, efectuados por la norteamericana Elizabeth Newman, contribuyeron con la maduración de la corriente teórica de Mass Communication Research, nombre con el que se conoce a esta escuela, pero no produjeron una transgresión de las fronteras de la matriz epistemológica neopositivista, que fue la que le sustentó a lo largo a más de 4 décadas. Hey, ¿qué tal? Ahora les vengo a hablar sobre Harold Laswell. Un aporte de él, la teoría de la aguja hipodérmica. Su mismo nombre lo dice, dermis, debajo de la piel. ¿A qué se refiere él con una aguja? Muchos pensarán. Más allá de eso, lo que él se refiere con aguja es inyectar la información en un grupo o una sola persona, en general, un grupo de gente, claro. La teoría de los efectos limitados es una teoría de la comunicación que sirvió como corrección de la teoría hipodérmica. Surgió durante la década de los 40 del siglo XX, cuando, en ambientes intelectuales de Estados Unidos, se empezó a difundir la idea de que el efecto de los medios de comunicación en la sociedad no era tan grande, siguiendo fundamentalmente las aseveraciones hechas por Harold Laswell. La mayoría de estudios anteriores habían concedido un poder ilimitado a la propaganda. Los medios y la propaganda habían sido dotados de un poder que, en realidad, no poseían. Es esa la principal aportación de esta teoría. La escuela europea se centra esencialmente en la Alemania prenazi, en las cuales destacan los siguientes pensamientos marxistas en base a la idea de la comunicación. Para ello, debemos tener claro quién es Karl Marx. Marx fue un filósofo, un teórico político y un crítico de la economía política, cuyos escritos aspiraban a alterar el curso de las disciplinas económicas, sociales y científicas ya existentes en su época. Su vida como pensador tuvo una gran influencia en el curso de la historia. En el siglo XIX, los nuevos modos de producción, comunicación y distribución también habían creado una enorme riqueza, pero había un problema: la riqueza no se distribuyó por igual. El 10% de la población poseía prácticamente toda la propiedad, el otro 90% no poseía nada. A medida que las ciudades y los pueblos se industrializaban, la riqueza se concentraba más y los ricos se enriquecían. La clase media comenzó a hundirse al nivel de la clase trabajadora.
A medida que desaparecían las ideologías que habían hecho que la desigualdad pareciera natural y ordenada, era inevitable que los trabajadores de todo el mundo vieran el sistema como lo que era, y que se levantara y lo derrocara. El escritor que hizo esta predicción fue por supuesto Karl Marx, en su manifiesto comunista. A día de hoy sigue sin equivocarse. Una de las aportaciones fundamentales de Karl Marx fue el materialismo histórico. Marx consideraba que la sociedad estaba determinada por sus condiciones materiales o por las relaciones personales. Así, para el desarrollo de una sociedad, la producción de bienes materiales debe considerarse fundamental, en la que el progreso dependerá del perfeccionamiento de dicha producción material. Y a raíz de todo esto nace el marxismo, que es el sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aportó un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales, en sistemas económicos y políticos. En base a esto, nacen diferentes percepciones e ideologías, entre ellas, la teoría de la sociedad de masas, en la cual la comunicación es manipulada por quienes tienen el poder político y económico, y por lo tanto el mensaje está al servicio de dichos poderes. Los medios masivos son instrumentos que crean un mundo irreal, manipulado, carente de autenticidad y de creatividad. La ideología alemana. Según Marx, las ideas que dominan en una sociedad son aquellas de la clase en el poder y por lo tanto, los medios masivos son instrumentos de la élite. Y la Escuela de Frankfurt. Marcuse y otros teóricos de la comunicación que huyeron hacia Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial desarrollaron el pensamiento de la cultura de masas, en el cual dicen que el capitalismo desarrolló una poderosa maquinaria de manipulación de la comunicación y la cultura para garantizar el poder de la clase dominante en todo el mundo. Escuela latinoamericana. Las teorías latinoamericanas son una respuesta académica que corresponde a la realidad social, económica y política de nuestros países. Bajo la idea de emancipación se desarrollaron en torno a la comunicación y la cultura. La escuela latinoamericana, en contrario a lo que sucedía en Europa y en Estados Unidos, en donde la comunicación se desarrolla a partir de investigaciones científicas como la psicología, la sociología y otras disciplinas, en Latinoamérica esta viene de la mano del desarrollo del periodismo y posteriormente el influjo y aporte de las teorías de la comunicación social aportados por la Iglesia Católica y en el caso específico por la teología de la liberación y por la Escuela de Frankfurt. Los primeros grandes críticos de la teoría de la comunicación latinoamericana cuestionan el orden mundial dominado por la información estadounidense y en gran parte europea, y esbozan la tesis de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Principales exponentes de la escuela latinoamericana. Néstor García Canclini. Este importante teórico de la comunicación y del entorno de la cultura latinoamericana nació en México. Desde siempre ha fundamentado sus investigaciones en las vivencias que experimentó personalmente. Entre los cargos que se ha desempeñado están los de director del programa de estudios sobre la cultura urbana de la Universidad Autónoma de México, profesor de las universidades de Austin, Barcelona, Buenos Aires, San Paulo y Stanford, y Jesús Martín Barbero. Él realizó estudios sobre comunicación y la influencia de la comunicación sobre la cultura, y ha publicado diferentes libros como La comunicación masiva, discurso y poder, Comunicación educativa y didáctica audiovisual y la introducción al análisis de los contenidos, de los medios a las mediaciones, Comunicación masiva, discurso y poder y Comunicación educativa y didáctica audiovisual. Gracias por ver este video. Se despide de ustedes Nicolás Ruiz. y Sebastián Rodríguez. Muchas gracias.